La ciudad que se hunde. Vamos a iniciar este jueguito que supuestamente está inspirado en las obras del autor de ficción de terror H.P. Lovecraft. Por ahí se ven tentáculos en el fondo, ¿no? En el puro inicio. Vamos a ver qué hay de opciones aquí. Oh Dios, dificultad. Investigación. Las pistas de tu cuaderno tendrán un icono que indica que las puedes usar para avanzar en el caso. Normal. Los monstruos tienen vida normal y tu personaje tiene resistencia estándar a la locura. Las pistas de tu cuaderno no tienen icono de pistas para que pienses por ti mismo lo que tienes que hacer. Oh. Los monstruos tienen más vida y tu personaje tiene menos resistencia, obvio, ¿no? O sea, normal. ¿Y cuál es por defecto? Quiero ver las opciones por dificultad. Ajá. Ah, pues eran esas, ¿no? Juego. Brújula, grupos de interacción, todos los ciclos de interacción, punto de mira, resistencia de apuntado. Órale, tienen. A ver, bien fuerte. Sí me gusta bien. A ver. Subtítulos, sí. Idioma, ajá. Sensibilidad, la. Ni idea. ¿Esto es lo que tiene? Efectos generados. Así poquito. ¿Cómo se juega? Oh. El cuaderno detalla tu caso principal, que refleja tu progreso general en la historia. Puedes trabajar en más de un caso secundario al mismo tiempo. Casos. Detalla la información sobre las investigaciones en forma de pistas. Algunas pistas tienen iconos que te sugieren qué acción realizar. Conversar, usar un objeto, sacar una fotografía, investigar los archivos, investigar un lugar. Pruebas. Las pistas aportan. A ver, entonces, esto sería como el tutorial, ¿no? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Spoiler. A ver, controles. Bueno, vamos a ver si me ponen tutorial, pero sí, vamos a decir, partida no. Querido señor Charles Reed, tal como lo solicitó, he investigado los brotes de histeria y las visiones en la ciudad de Oakmont, Massachusetts. Resulta que sus suposiciones eran correctas. Los caos son más frecuentes aquí. Hombres y mujeres de todo el país se ven atraídos a Oakmont, torturados por visiones similares a las suyas. Una ciudad que se inunda, la presencia de algo enorme pero desconocido. Por casualidad, creo haber encontrado la fuente de su dolencia y a una persona que podría ayudarle. Prepárese y venga a Oakmont tan pronto como le sea posible. Le recibiré para ayudarle en lo que pueda. Cordialmente, Johannes van der Berg. El cuadro del Palacio de la Mente coordina la información necesitas para averiguar cuál es el siguiente paso para tu investigación. Oh.
Se ve bien zarra eso. Ay, se sintió feo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Camina bien rápido el mono. Como súper rápido esto. Qué raro camina. ¿No lo puede llevar? Carta de J. Van Berg. Querido señor Charles Reed, tal como solicitó investigador... Ah, esto ya lo leí, ¿no? Hace rato, sí, es lo que leí ahorita. Bienvenida, Gelida. Nuevo caso. Dice, pulsa opciones. ¿Opciones? Ah, ok, sí. Bienvenida, Gelida. Es lo que yo leí. Sí. ¿Y luego aquí qué? Ay, no quiero salirme. Cámara plegable. A ver. ¿Y esto? Los secundarios no tengo, la principal. Ok. Trasfondo. Habilidades. Qué miedo. Mapa, nada. Inventario. Opciones. Ah, ¿qué era? Y los settings principales, o sea, para cambiar la sensibilidad, está como que el muchacho corre, pero en turbo. Aquí, aquí, brújula, icono, si estás apuntado, títulos, sensibilidad de cámara, ¿será eso? No creo, ¿no? No, pues de hecho no puedo hacer nada, no puedo hacer mucho. A ver. Never trust a tourist advertisement. Según es 4K, o sea, viendo que este jueguito lo mejoraron del anterior, del clásico. Este señor que... Take your belongings off my ship first. ¿Tengo que agarrar cosas de aquí? Ah, a ver. Que no sé, no me acuerdo ese icono de qué es. Uy. ¿Golpeé? ¿Cómo golpeé? Oh, aquí. La cámara. ¿Cómo la elijo? ¿Ahí? ¿La elegí? Sí, ¿no? Ya la foto. Y ya es todo. Porque no me fijé, por ejemplo, ahí no me había fijado que me aparece la cámara. Ok, creo que ya es todo así. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya es todo. Sí. A ver. Take your belongings off my ship first. Pues ahora, ¿para dónde lo doy? Never trust a tourist advertisement. Esto. A ver. I never have to use it, but something tells me I will. Ok. Eso me faltaba agarrar. Ya está. Ahora sí me voy, ¿no? ¿Y ahora qué, señor? ¿Qué quiere? Now get out. Ahí está bien. At last, Uy. Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Reaching Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position, and the flood, a recent natural disaster,
make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? You know? Y sí, ya se lo voy a chulear, That's ya an me faltan más eso. eye-catching suit. Thank you, Mr. Reed. A mere flood is no excuse for one to abandon one's style. I take it you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for it. Call it a personal quirk. Ahora sí. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. How can I find Mr. Throgmorton? Don't Mira worry, los you can't ojos. miss him. Throgmorton tends to El ojo lo trae. stand out ¿No from the duerme o qué? crowd. Can you tell me a little about Mr. Throgmorton? A remarkable creature, scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. El Here's the nombre key. lo tengo. Sounds charming. Don't judge a book by its Charm. cover, Mr. Reed. How do you primero. fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a ¿Qué flame. otra cosa? Does No? Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're Una too kind, lanchita. Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Se supone que el personaje este no se mete en el mapa. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get Es to. un detective, ¿no? This Ajá, sí, city sí, is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. Adiós. Well, that's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Sí, se supone que este señor, ¿qué señor? Que se llama Van Berger, no sé qué. Me contrató a mí para investigar esas pesadillas, ¿no? Que de dónde salen esas visiones. Y yo, Johannes Berg, algo así se llama el señor. ¿Dónde está todo para ver? Mira, ya está actualizado esto de aquí. Sí, mi amor, ok, lo que quieres saber. Esto pues es la carta principal, ¿no? Esta carta es del señor el que me habló ahorita, el Johannes Van der Berg, que es el que me contrató. Esto aquí que es
me ha dicho que tengo que encontrar a alguien llamado Robert así en el puerto de Oakmont, al parecer, puede ayudarme con mis visiones. La llave de una habitación. Tengo que ir al hotel, ¿no? Ahorita. Entonces, voy al mapa. Mira, esta fue la fotografía que saqué antes de salir del barco. Mapa. Tengo que ir. Dijo que me puso aquí el punto, ¿no? ¿Y cómo es el punto donde es? Poner marcas, entrar el personaje, marca de brújula, atrás. Ok. ¿Este será el hotel? Sí. Poner marca. Llave de una habitación de hotel. La llave de una habitación de hotel. Sí. Esa. Y dijo que ya tiene un bote, ¿no? Yo por ahí. ¿Será este de aquí? ¿Cómo muevo? Aquí. Encontrar, no. Paso cerrado, tesoro, misterio. No. Bueno, tengo que ir al barco ese. Informa de que he encontrado la fuente de visiones que me vuelven loco. Informa de que he encontrado la fuente de visiones que me vuelven loco. Bueno, voy a ese barco, ¿no? Ay. Los tentáculos, ¿no? Pues es la brújula arriba. Arriba está la brújula. Ya entendí, ok. Necesito poner nada ahí de... Ok. Pues se ve bonito. Según es de un juego que salió en el 2019. Hicieron un remasterizado o algo así para el PlayStation 5. Y ya es 4K y todo el show. ¿Esto es normal, señores? Creo que sí, ¿eh? ¿Era una señora o un señor que está caminando allá? Es normal que esté todo así horrible, ¿verdad? ¿Y esa lupa de ahí? ¿Qué es? A ver, estoy cerca de la lupa. ¿Qué es esto? Where's your Oberon, huh, ¿Dónde está Titania? Oberon? ¿Qué es esto? Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Marea poquito, ¿no? Sí, señor, ¿qué hace ahí? Oiga, señor. ¿Hay tentáculos en el agua, señor? ¿Qué hace allá adentro? ¿Qué espera o qué? A ver, no sé si por ahí, no se puede subir ese mono. No, pues, a ver, voy a ir al bar, voy al hotel. Yo no puedo subir. ¡Ay! Es que aquí para trepar es el triángulo. Yo le estoy dando leche como mensa. A ver, ok. O sea, las puertas están enormes, ¿no? O sea, ¿soy un enano o qué? Estoy súper enano estoy. A ver, vamos a checar con esta señora que nos dice. Do you like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Do you like it here, newcomer? Bueno. Well, get used to it. Mira, ahora no se me hace que el mono camine tan rápido, ¿eh? No se me hace. Pero ahorita que estaba en el barco parecía como una cosa muy rara. Uy, como que la guió ahí un poquito, ¿eh? Ni porque es del PlayStation 5 esto. A ver. Bueno, pues pareciera que no hay nada importante. Como que es muy lineal o como que si sigues lo de arriba es eso y ya. ¿El señor es algo de investigación? ¿O qué es la investigación? ¿El casco? ¿El casco o el señor? Se fue lejos a la chingada, se fue la lupa esa. Como que está por ahí, ¿no? Como que está por allá. Bueno, a ver, voy a seguir la historia. Supongo que en lo que vaya avanzando voy a ir averiguando qué pedo con las cosas. Obvio, ¿no? Bueno, creo que es por aquí la cosa, ¿o no? No era por aquí.
I don't care Oi. about your petty excuses. ¿Me No escuchando? one leaves the port until my son is found, and that is ¿Me final. escuchando, señor? Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but Pero not yo iba al interested. hotel. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, O sea, tiene mucha duda por sus pesadillas, ¿no? Que le va a Lucio se ve con el señor, siendo que se ve como señor mafioso, padrino de algo. ¿Qué le va a pasar a su hijo? ¿Sabe algo de las visiones? Mira, pues su rasgo sí, siento que fue el primero que dije cuando me miré, así que voy a empezar primero por esa. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. that's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Esto son medio raro, señor. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is Y it? pues soy preguntón también, ¿no? Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. ¿Unos qué? I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and
go see for yourself. Ay, cómo hablan, a ver. ¿Dónde está el bote de salvavidas? ¿Dónde está la casa del pescado? Where's the house where this all Porque no es happened? todo, ¿no? For Kay's sake, I thought you were a private eye. You're standing right in front of it. ¿Tú por qué me lo ponen aquí? Mentioned Sí. lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. Pues sí, You'll find señor, it there. pero pues un detective de eso va, ¿no? De hacerle preguntas a la gente. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. De mi bocota, ¿no? De ayudarle a la gente. Pruebas. Ah, mira, así me van a dar tutorial, ok, qué bueno que no las leí. Las pistas aportan crucial sobre... información. Ok, a ver.